¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a este lujito de los días lunes, al cual llamamos semana tras semana Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. El tema de hoy, la verdad, a mí me conmueve en lo más profundo. Estoy algo excitado, lo voy a decir así de manera pública, porque yo he hecho radio ininterrumpidamente durante 15 años y justamente ese va a ser el tema que nos va a congregar hoy a ustedes en sus casas a través del hashtag Cultura Verdadera. ¿Cómo influye la radio en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia? Desde los primeros experimentos por ahí por 1922, un año después, esto prolifera y se masifica en todo el país y se convierte en un medio de comunicación fundamental, el más veloz, el más creíble, el que ha logrado envejecer y ha logrado sobrevivir cuando lo dieron por muerto muchas veces. Hoy día tenemos un panel, como decían acá en el equipo, puros cracks hoy día. Así que yo les voy a deslizar una pregunta, y les voy a ir presentando. Partimos por las mujeres, ¿cómo no? Ella es periodista, ha trabajado durante 21 años en radio, a pesar de que solo tiene 22 añitos. Una cosa impresionante. Beatriz Sánchez, periodista, bienvenida. Gracias. Mujer de la casa, además, conductora de Hora 20. ¿Cómo no, Beatriz? Contigo parto con esta introducción de preguntas. ¿Qué significa para ti y para tu vida como auditora la radiofonía chilena, por supuesto? Tú sabes que estaba pensando en eso. Yo creo que yo por lo menos me informo con la radio, me levanto con la radio, me emociono con la radio, me alegro, peleo con lo que escucho en la radio. Para mí es un momento de confort. Yo no sé si porque tengo esa mezcla de que soy auditora, pero además yo escucho mucha radio, pero además trabajo en radio, entonces le tengo un cariño especial. Pero yo siento que mucho de lo que soy hoy día profesionalmente, sí, casi todo, viene de la radio. Pero tengo ese nexo de ser auditora permanente y paso por todas las emociones del día siempre con la radio. Eso es como para ser el marco. Entonces, en resumen, me informo, me levanto, me enojo, me alegro y me emociono con la radio. Un amante. 24/7. Sí. Beatriz, gracias por estar hoy día con nosotros. Y también estamos hoy con una verdadera leyenda viva de la radiofonía local. Quiero pedir un fuerte aplauso para don Javier Miranda. Se echan talla acá, entre todos, que aquí hay viejos amigos. Exacto. Don Javier, la misma pregunta me imagino que cala hondo entendiendo una vida completa ligada a este medio, ¿no? Oye, más de 50 años. Más de 50 años. Más de 50 años son. Sí. Lo que pasa es que yo fui siempre un eterno, y sigo siendo, un eterno enamorado a la radio. La radio es mi amante permanente, de toda la vida, ¿ya? Aparte de la señora actual. La de siempre también. O si no, después hoy día en la noche va a tener que dormir acá en el estudio. Exacto. Bueno, la cosa es que yo siempre fui un amante de la radio porque era auditor de radio desde niño. Desde la época de los radioteatros, ¿ya? Y como yo era de La Serena y vivíamos fuera de Santiago, lo que se escuchaba muy bien no era la radio aquí, de Santiago, de Chile. Se escuchaban las de Buenos Aires. Y Buenos Aires transmitía radioteatros el día entero. Y yo vibraba con eso, lloraba, me emocionaba, etcétera, etcétera. Don Javier, hablaremos de radioteatros, hablaremos de los comienzos de esta historia, pero tengo que presentarlos a todos, porque vamos a pasar de la M al FM y hasta la Internet. La voz de la información, incluso en los años más duros de nuestro país. Premio Nacional de Periodismo, estamos también con don Sergio Campos. Fuerte el aplauso para él. Hola. Don Sergio, bienvenido. La misma pregunta. ¿Qué significa muchachos. para usted Gracias, muchachos. la radiofonía como auditor y también en la idiosincrasia chilena? Mira, hay una expresión que yo comparto con los muchachos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. La radio es el gran teatro de la mente. Tú puedes estar en un lugar apartado del mundo, acompañado de otras personas, conduciendo un vehículo, viajando en una micro, y si vas acompañado por la radio, sientes que estás en un reportaje, en fin, la revista de la tarde, el diario de Cooperativa, o Reportero 114, o Primera Plana de Radio Chilena, son parte de la vida de uno, digamos. Aparte de que yo he trabajado en una o dos o tres radios, pero siento que todo el patrimonio de la radio es parte de mí también. Eso me ha marcado muchísimo y creo que de la radio uno se proyecta con una cercanía muy grande con la gente, con la audiencia. Cuánta historia. Yo me acuerdo el del señor de la liebre, el que me llevaba al colegio, y cuando después me le echo chocolatada, cuarto básico, y hablaban de colonia de identidad todo el rato. Yo era mocoso, Sergio Capo, yo pensé que estaban publicitando un nuevo producto, una nueva colonia, que se llamaba Dignidad. Mire qué pelotudo era. A uno
uno entendía el forro en el que estaban metidos estos alemanes. Bueno, ya hablaremos de aquello también, de las grandes noticias que han impactado nuestro país en distintas épocas. Otro de los pioneros, uno de los más escuchados de la radiofonía local, don Pablo Aguilera, también está con nosotros hoy. ¿Cómo está, don Pablo? Que lo tengo más cerca, le puedo escuchar su mano. Bueno, cuénteme también su impresión así desde el corazón, desde la guata. ¿Qué significa la radio? Bueno, la radio para mí es mi vida. Simplemente que la descubrí cuando muy niño. Me acuerdo la primera vez que escuché radio estaba en Ranguelmo, un pueblito muy pequeño que estaba en el ramal de Chillán a Concepción, en ferrocarriles. Mi padre compró una radio a pila, se escuchaba en la radio de Santiago. Era muy bonito porque entre medio de la lluvia y que sonaba en el zinc, estaba lo que se escuchaba en la radio, que de repente se iba, la sintonía volvía, se iba, y uno escuchaba la mitad de las cosas y el resto lo tenías que ir componiendo. Pero fíjate que ahí descubrí este mundo maravilloso de la radio, un poco lo que dice Javier también, especialmente de los radioteatros en la noche. Voces que me impresionaron por la calidad de esas voces, de los actores de ese momento. Y desde ahí me enamoré de la radio, pero nunca pensé que iba a trabajar en radio. Me gustaba mucho como medio, como auditor. Bueno, y sigo siendo un auditor ferviente. Y creo que la gran virtud de la radio, además de todo lo que se ha señalado, es que te fomenta la imaginación. O sea, de repente tú lees un libro y te das cuenta que lo que vas leyendo son imágenes, vas viendo las imágenes. Mucho mejor que lo que te proyecta una sala de cine o la televisión. Porque es tu imaginación la que está ahí. Y la radio es exactamente eso, igual que la música. O sea, tú construyes con tu imaginación lo que estás escuchando. ¿Cuántos años ya? Yo llevo exactamente 55 años en radio. ¡Wow! Chúpate esa. Y yo me jactaba de 15 años y todo. Un niño de pecho. Sí, un bebé. Hablando de nuevas generaciones, estamos con don Freddy Guerrero, del portal del web, hoy día hasta Los Magníficos. Freddy, bienvenido. Te hago la misma pregunta. Gracias, muchas gracias. Este fuerte aplauso. Te la hago en función de la otra cara, ¿no? La nueva generación de voces radiales. Sí, por recién comentamos que somos los niños de no, ya lo dijeron todo, pero se puede agregar algo. Fíjate, cuando yo era chico, en una radio Telefunken que tenía mi mamá, que trabajaba en el Gustavo Fricke en Viña del Mar, escuchábamos Radio Tanda, Firulete, escuchábamos estos gallos súper simpáticos, Radio Festival, que eran pura talla. Así que para mí la radio como auditor y como conductor de un programa de humor en la mañana es puro huevo. Chacota, de sentirse bien, el power de la música y despertar a toda la gente. Antes en el portal era a la hora de almuerzo, ahora es en la mañana, a las 7. Y es levantar a la gente que va con una cara a veces a trabajar, ¿cachai? Van con un ánimo un poco para abajo. Entonces darle onda, darle power, energía, y eso es para mí. Aparte de la música y aparte de todo lo que uno pueda comunicar, es decir a la gente, oye, hay un día rico para aprovechar y nosotros no te vamos a bombardear con noticias porque tal vez si quieres noticias, claro, puedes cambiar. Pero si quieres ánimo y estás un poquito bajado, nos sintonizas a nosotros con Pape Salazar en la mañana, 92.5. Eso es para mí la radio. Oye, bueno, y un sociólogo que ya es parte de la casa, politólogo, en categoría ya casi como de co-conductora, Manuel Antonio Carretón, quien me dio la bienvenida oficial, me dio su venia. Don Manuel Antonio, bienvenido una vez más. No, te di la bienvenida, no la venia. Ah, perdón. No es lo mismo, dice usted. No es lo bueno, aguánteme algunas semanitas a ver si tenemos para que dé la venia oficial, ¿no? Pero antes vamos a ir a revisar la nota que resume un poquito todo lo que hemos hablado, pero más. Y a mí yo no voy a poder contestar la pregunta. Ah, pero don Manuel Antonio, por supuesto, señor directora, excúseme, le hago la misma pregunta. Bueno, ya que no me va a dar la venia después de esta, digamos. No. La importancia de la radio en su vida como auditor y en la idiosincrasia local. Bueno, una cosa es que, a diferencia de los que están acá, yo no he trabajado en radio. Creo que comienzo a ser auditor de radio desde la época que comienza Javier a trabajar, según me decía, el 51. Y yo creo que en mi formación yo era una persona que cuando chico estaba vivía enfermo, entonces me quedaba todo el día en la casa, participaba en los concursos de radio. ¿Ganó algo alguna vez? ¿Ganó algo? Gané. Le contaba a Javier que mi problema fue que en los concursos los auspiciaba Nugget. ¿Ya? Gané cualquier cantidad de lustrines. Así que al final, en el curso de trabajos manuales, yo era pésimo para trabajos manuales, presenté los lustrines que ganaba. Eso sí que estaban bien hechos. Eso estaba bien hecho. Pero lo que quiero decir es que la formación mía, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, música,
teatro y literatura está muy vinculada a la radio. Y yo creo que hay un momento fundamental en el país, en la radio, que era la que acompañaba a los diarios, pero en esa época había porcentaje de analfabetismo relativamente alto, por lo tanto la radio era el medio fundamental de entretención, de comunicación, porque hay que pensar que había radio, por ejemplo, en Chiloé. Decían a tal hora va a partir tal barquito, mandaban mensajes. La radio era un instrumento de sociabilidad, de comunicación, y tiene un impacto muy grande, yo creo, el paso desde la radio, la Telefunken, a la radio a transistor. El paso de la radio a transistor es una cuestión fundamental porque tú ya puedes andar con la radio. Entonces juega un poco el paso de la diferencia entre el teléfono y el celular. Bueno, la radio hizo eso, y yo creo que los cambios de los 60 son difícilmente entendibles sin el rol que juega, digamos, la radio en materia de programas políticos. ¿Para qué decir la televisión para el Mundial de Fútbol? Fue mucho menos importante que la radio, porque recién venía llegando. Que todo el mundo Pablo Antonio, aguánteme ahí, es que me está dando todas las pautas de lo que se viene. Una nota completísima con la historia, qué significa para nuestra cultura. Vamos a hablar de cómo sobrevivió a la televisión, cómo sobrevivió o no a la internet. Bueno, hay muchas interrogantes que vamos a plantear, vamos a dejar sobre la mesa y vamos a discutir con este panel de expertos. El amor de la radio es hoy el tema en Mentiras Verdaderas. Estás en Cultura de lunes, ahí te va la nota. Tal vez subir al auto y encender la radio, ponerse los audífonos y sintonizar un programa, pedir nuestra canción favorita u opinar frente a un tema de contingencia, navegar por internet para escuchar el programa favorito de la web o incluso volver a escucharlo en un horario cualquiera. Son actos casi cotidianos y asimilados de manera natural, pero ese aparato tan útil conocido como radio tiene mucho que contarnos. Es un elemento de penetración de masas que ha acompañado a la sociedad chilena en infinitas instancias memorables en nuestra historia. Por eso, esta noche en Cultura Verdadera haremos un recorrido por su historia, hitos y destacaremos la importancia que ha tenido en nuestra educación y formación como sociedad. Primero tenemos que partir a sus inicios. Fue en 1922 cuando se hizo la primera transmisión desde el Mercurio. En ese entonces el alcance fue de 100 kilómetros y se escuchó La Moneda, Escuela de Arte y Oficio y Puerto de Valparaíso. Aunque claro, en ese entonces y dadas las precarias condiciones, al ser todo un experimento, solo se escuchó esta canción. It's a Long Way to Tipperary es la marcha que escuchaban los aliados durante la Primera Guerra Mundial y para Chile simbolizó el inicio de uno de los medios de comunicación más confiables. Han pasado casi 100 años desde su aparición en nuestro país y a pesar que varias veces la han sentenciado a muerte, se renueva, evoluciona y sigue estando presente. Al terminar la década del 20 en Chile existía un promedio de 15 radioemisoras, sin duda una cifra positiva para el país, ya que en el mundo había alrededor de 700. De hecho, el 26 de marzo de 1923 surge la primera estación, Radio Chilena. Desde las primeras décadas del siglo XX, las radios transmitieron principalmente sonidos en directo, como los radioteatros. La imaginación se ponía en juego y los sentidos se exacerbaban cuando comenzaban estos programas radiales. La familia y amigos se reunían para escuchar estas historias por sus emisoras favoritas. Uno de los más emblemáticos fue el siniestro Dr. Mortis. Este tenebroso personaje fue creado en la década del 40, siendo el fiel compañero nocturno de generaciones de chilenos que no han olvidado su característica introducción. Con sus narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis. Anita González era parte del espacio de humor Radio Tanda, conocida popularmente por su personaje La Desideria. ¿Hasta cuándo voy a aguantar, digo yo? ¿Hasta cuándo voy a aguantar que me espeloten en esta casa? No
importa la época, no importa el dial, todos los locutores tienen la misma opinión de este medio. Hay una mística que lo rodea y que la vuelve irreemplazable. Bueno, primero ganas, hay que tener ganas. La radio a uno tiene que gustarle, uno tiene que estar muy al día en muchas cosas. Yo insisto, un comunicador tiene varias profesiones a la vez, sin tener los títulos. Es psicólogo, es humorista, es periodista, es profesor, es, en fin, una variedad importante de cosas. La radio hay que vivirla, es un segundo hogar, es una forma de vida. Yo, para mí, la radio, está primero la radio y después está todo lo demás, o sea, aparte de la familia, digamos, pero lo que estamos hablando de la parte laboral, yo todo lo que hago, mis vacaciones, mis viajes, mis pitutos, la televisión, todo, es en base a la radio. La radio es la prioridad número uno. Pero hay varios hitos en esta primera etapa de la radio. El 21 de mayo de 1924, el presidente Arturo Alessandri Palma entregó el primer discurso transmitido en directo, o como cuando en 1939 se transmitió las proporciones de la catástrofe natural que significó el terremoto ocurrido en Chillán. Pasaron los años y en la década del 90 llegó la televisión. Muchos pensaron que sería el fin de la radio, pero estaban muy equivocados, ya que entró en una nueva etapa experimentando la evolución a la frecuencia modulada. La evolución de la radio y los cambios en nuestra sociedad. Me gusta que esté don Sergio Campo acá porque ejerce también rol de profesor. Fe de ratas. Sí. Era Jorge Alessandri. Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, que en 1923 emitió un discurso por la radio. Fue el primer discurso que se transmitió por radio. Oh, ¿cuánto sabe Sergio Campo? Nosotros queremos aprender. Sí, hay que aprender. Aquí nosotros tomamos palco. Hay que poner atención. Primera pregunta y que la sacamos de... que conste que yo no estaba ahí, como dice Pablo. En Cultura Verdadera, el hashtag nos preguntan, a todo esto, ¿quién inventó la radio? Qué buena pregunta, porque aquí se generaron discrepancias. Don Sergio Campo, usted se aferraba a la historia, digamos... Bueno, la convención dice que Marconi, el creador de la radiodifusión, a partir, ¿no es cierto?, del código Morse, que son los primeros experimentos que se hacen de comunicación a distancia y que dieron resultados. Punto raya ahí. Claro, y después entonces viene como el lenguaje de Scout. Después vino la emisión de sonido a distancia, o sea, en forma inalámbrica, y que eran recibidos por un receptor, por una sola frecuencia además. No es el problema que hoy día lo tenemos multiplicado. Tú tienes en el dial, por ejemplo, acá en Santiago caben 52 estaciones de radio en frecuencia modulada. En ese tiempo se escuchaba una pura señal nomás porque no existía más capacidad ni tampoco... ¿Y la radio galena qué? La radio galena era algo parecido, pero más desarrollado. Que era como una piedrecita y que se iba buscando la sintonía. Claro, con una paciencia de santo. Había que ir buscando con una puntita. ¿Quién de los presentes hizo su radio galena, su radio pirata? No, yo tenía mi radio galena. Y para el terremoto del 60 en Concepción, viviendo allá, me sirvió bastante porque podía escuchar en la radio galena porque no había electricidad. Oye, Pablo, pero es que eso nos ha perdido hasta el día de hoy. La instantaneidad de la radio, sí, olvídate. Bueno, y cuando muchos dicen, no, la radio ya es un elemento prescindible, un medio que tiene que ir dando paso a otros medios de comunicación, aparece, por ejemplo, un 8.8 Richter en el año 2010 y volvemos todos a la radio a pila. Sí. Y preocupados de dónde quedaron las AA, porque el único medio que soporta un cataclismo de esa naturaleza. Yo creo que la radio está gozando de excelente salud. O sea, toda la nueva tecnología, redes sociales, todo lo de internet, la aparición del celular, por ejemplo, para mí ha sido una de las herramientas más beneficiosas de la radio, especialmente en el caso mío, Radio Pudahuel, donde teníamos una comunicación permanente con los auditores todos los días, porque la gente nos llama de cualquier lugar, no solamente de Chile, o sea, está la otra cosa, que ahora la radio es universal. Hoy día, por ejemplo, llamaban a Juanito en la tarde de Australia, diciéndole muy buenos días, porque en Australia ya es el día siguiente, digamos, porque son 14 horas de diferencia más o menos. Entonces, esta intercomunicación, esta cosa tan mágica de poder estar conectado con el mundo entero, y especialmente dentro de nuestro país, digamos, a través del celular, es una herramienta excelente. Las redes sociales, en el caso nuestro pensábamos que iba a ser una cosa media complicada porque estamos orientados fundamentalmente a la mujer y las mujeres no iban a entrar tan fácilmente a esto. Mentira.
entraron pero fabulosamente bien. Todas tuiteando. Las mejores historias que yo tengo es de engaño a través del Facebook. No, me que se diga. encontró con un antiguo compañero, qué sé yo. Oye, están todas metidas en redes sociales. 13-13, Freddy, ahí exactamente, y no hay edades. O sea, La culpa la tiene el perreo. entonces yo creo que tenemos radio para rato. Lo que sí es una radio distinta. Hoy día ya la radio es con imagen porque se da en la mayor parte de los casos de entrevista, qué sé yo, tenemos la camerita en el estudio. Entonces ya, y no es televisión, pero es radio con imagen. Entonces es como un complemento comunicacional bastante interesante. Pablo, paréntesis, para la trivia. ¿Estás de acuerdo con Sergio respecto de la invención de la radio y quién estaba detrás? Mira, yo creo que en todos estos inventos, lo mencionábamos, lo del teléfono, la máquina eléctrica y grandes inventos que se han hecho, siempre hay discrepancias, siempre hay alguien que se avivó, ¿cierto? Y siempre hubo alguien trabajando como el obrero detrás de la cosa, haciendo pequeñas cosas, uniendo cosas, pero alguien más inteligente que tomó todos esos elementos y creó la situación. Entonces, en todos estos inventos, y especialmente en la radio, en la televisión también, hay nombres que son los nombres oficiales de quienes crearon el aparato, digamos, el sistema. Sí. Pero detrás de eso hay otras personas y ahí surge la controversia que tuvieron importancia porque descubrieron otras cosas y porque a lo mejor lo inventaron antes, pero no tuvieron la sabiduría o el chispazo comercial, ¿cierto?, de darle el impulso que se los dieron otras personas. O la chispeza en su defecto. Además. Bea, ¿recuerdas voces femeninas que te hayan inspirado así en tu más tierna infancia? Uy, hay varias, pero yo tengo a esta altura de mi vida pésima memoria con los nombres. Así que no, así como que tú me dijeras quién, no. Gina Suánich, por ejemplo. Pero ¿sabes lo que pasa? Mireya Latorre. Mireya Latorre. Pero Mireya Latorre de radioteatro. De radioteatro, pero maravillosa y en televisión. Las voces preciosas. Claro, pero la Gina Suánich era más bien de locutora. La Gina era locutora y fuimos pareja televisiva durante... Fueron pareja con Javier mucho tiempo. Yo fíjate que como voces, para mí, yo me enamoré siendo niño de la voz de Mireya Latorre y de Milo Gay. A ver, esto es nuevo, ¿eh? Como pareja de radioteatro, digamos, pero como voces, lo más lindo que he escuchado. Soledad de los Reyes también. Soledad de los Reyes, muy similar el tono a Mireya, pero Mireya... Adriana Borguero, en la que grabó el aviso, muchos deben recordarlo de esa época, digamos, de la revista Paloma, que decía, Paloma será tu mensajera. Es una voz preciosa también. Sí. Pero uno en esa época, quiero hacer una pregunta, pero con la mano al corazón, ¿le pasaban cosas? Le pasaban cosas con esas voces femeninas, por ejemplo. Cosas como que sí, usted sabe. Éramos niños inocentes. No, ¿cómo? pero realmente una voz sugerente, sepsi. No éramos los niños de ahora. No, ¿cierto? Ahora éramos los niños de condenados. Uno podía llegar a fantasear con esa voz, ese nivel de conexión uno podía tener con el medio. Yo tanto me gustaban las voces femeninas en los radioteatros que cuando después me tocó formar una compañía de radioteatro en la radio cooperativa y tuve que contratar a una de las voces que yo más admiraba. Aquí, venga, aquí vamos a firmar contrato. Me tiritaba la mano para firmarle el contrato a la... No es Alzheimer ya el apellido. Luque no era. Malugati. No, la Malugati no. Oye, ya que lo señalaron, hablemos de los radioteatros. ¿Qué recuerdos tienen? Bea, ¿tenéis recuerdos de radioteatros cuando más chica? O sea, escuchábamos... ¿Sabes lo que pasa? Yo te quería comentar algo. Freddy? En mi casa no se escuchaba tanta radio. Es súper curioso, pero escuchan más mis padres, por ejemplo, ahora que yo estoy en la radio, que en la época que cuando yo era chica. No había tanta experiencia. Es muy raro que yo me dedicara a la radio porque no tenía esa cosa como el sueño porque escuchábamos la radio. Claro. No teníamos esa práctica en la casa. Pero yo me acuerdo que sí se escuchaba en una época, o sea, me cuentan que escuchábamos radioteatro, yo era muy chica, pero escuchaba igual que el resto de la familia, digamos, pero no me acuerdo. Freddy levanta el dedito así. Sí, profesor,
Aquí todos se van a acordar de Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. Yo era muy chico, tenía como 6, 7 años. ¿Te acuerdas? Pero mi abuela lo escuchaba y era una historia como en la montaña, de unos tipos que cuidaban ovejas. Era una cuestión bien rara. Me acuerdo de pasajes nomás, pero siempre se escuchaba el ruido del viento, que venía el compadre, como de cuidar la oveja y cerrar. Era un drama. No me acuerdo muy bien, pero sí de Cumbres Borrascosas. Bueno, una gran obra literaria además. Claro, es la de la hermana Bronte. Claro. Sí. Yo creo que había como 2 tipos de radioteatro. Uno era el radioteatro que se hacía especialmente para la radio, y ahí, digamos, es fundamental en el radioteatro cebollento, digamos, Moya Grau. Claro. Moya Grau hace todas las obras de teatro primero en la radio y después entran en televisión. Y la compañía Flor Hernández. Claro. Y después, claro, y que además era una cosa muy interesante porque hacían a las 2 de la tarde el radioteatro y avisaban que iban a ir. La gira, ¿no? Era la gira del radioteatro. Y se presentaban en los teatros. Pero leyendo. Oye, lleno, ¿ah? Claro. Y había después el radioteatro que era de un poco más, digamos, si se quiere, más el de élite, que era el hacer grandes obras de teatro. El gran teatro de la historia. Bueno, está el gran teatro de la historia, pero estaba también un programa en el Gran Teatro del Mundo que después se lo llevó Risenberg a la televisión y que yo recuerdo haber visto, haber oído a los hermanos de Bochel, al Teatro de Chile, al Teatro de Ensayo. Todos en los días domingos habían grandes obras de teatro completas, que tú las escuchabas nomás. Y otra cosa que fue y las podías mirar. Julio Young hacía Tarzán. Tarzán de los monos en la radio. Pero no era por el físico. Claro, entonces, así debuta, entiendo, ¿no? Yo hice radioteatro también como narrador. No, simplemente María, que fue bastante exitoso en la Radio Corporación en los años 70. La actriz de la María era que era una muchacha costurera, que se dio muy humilde, que toda la misma temática. ¿Fue televisión la Simplemente María? Después se hizo televisión. Con la Eliana Meyerholz. La mujer de Lucho Sousa. Fue director de la Radio Corporación cuando yo empecé a trabajar en la Radio Corporación a comienzos de los 70. Y la Eliana fue casada primero con Mario el tenor. Mario... Moreno Cantinflas. ¿Ah? Mario Moreno Cantinflas. No, parece que no. Ese no era. Y Javier, ayúdenme para entender el contexto. Para que las nuevas generaciones capten el nivel de impacto que tenían esas voces en aquellas historias a través de esa radio. Cómo lograban penetrar en la imaginación de la gente. Eran verdaderas estrellas, supongo yo, ¿no? Sí. Casi como o casi igual, o quizás más, como los actores famosos de la televisión hoy día. Tenían voces privilegiadas. Y se buscaba mucho las voces. Y acuérdate, no, tú no porque eres muy chico, pero no te vas a acordar. Pero ustedes sí. Acuérdate que la gente... usted sí, porque las radios se identificaban por las voces, los locutores. Sí. La gente pasaba por el diario y decía, esta es la cooperativa, esta es la minería, por las voces. La importancia que tenían las voces en ese momento en la radio era brutal. O sea, el locutor, desde el locutor hasta los actores del radioteatro eran todos rockstar, estrellas. Sí. Los grandes conjuntos y cantantes hacían show en la radio que duraban a veces un mes, que era una vez a la semana. Por ejemplo, vinieron los Churumbeles de España, estaba Jorge Negrete vino a la radio. Un cantante famoso que cantaba flamenco, pero que era chileno, de San Miguel, creo que era Pepe Lucena, claro. Pepe Lucena. Bueno, y entonces yo fui mucho a los auditorios de radio. La minería, claro, la minería. La corporación. La Radio Corporación. Tenían auditorios grandes. Y entonces, y era complicado, digamos, ir. Y era como tú dirías hoy día, los recitales. Eran a través de la radio. Porque, bueno, como no había televisión, tú los conocías a través de eso. Por ejemplo, Lucho Gatica. Manuel Antonio, Lucho Gatica, déjame ahí, aguántame, Lucho Gatica. Breve corte y regresamos con la historia, las anécdotas, el futuro y presente de la radiofonía en Chile con este panel de puros cracks. Sigues en Cultura Verdadera, no te vayas.
Déjenme que les cuente que en 2014 el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, realizó una encuesta donde evidenció que la radio es el medio y la institución más creíble. Después viene Carabineros y después viene la Armada. La radio con una credibilidad sobre el 63%. Y hablando de sondeos, a través de nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red, tenemos una encuesta con el hashtag Cultura Verdadera. ¿Usted se acompaña más con la radio o con la TV? Si nos pone favorito, está respondiendo radio. Si nos retuitea, está respondiendo televisión. Hasta ahora tenemos 31 favoritos y 13 retweets. O sea, la radio va ganando por lejos. Mira cómo refrescamos acá. Estamos completamente en vivo y en directo. 37 versus 14. Sigue arriba, entonces, el favoriteo. O sea, sigue arriba la radio. La gente se acompaña con la radio. ¿Están de acuerdo con la respuesta inmediata de nuestro público? ¿Tú has sacado la cuenta cuánto tiempo pasa la gente, por ejemplo, sobre un vehículo motorizado? La micro, el tren, el metro. Equivale más o menos como a un mes en el año. Y la gente va escuchando radio, no tiene otra alternativa. La radio está siempre presente. Va escuchando las noticias, música. En actividades como en los supermercados, uno se da cuenta que muchas veces la niña de la caja tiene su audífono y está escuchando radio. Y ya, cuando a uno lo llaman, es gente que está trabajando en distintas actividades y está escuchando radio. Cuando uno va al banco, de repente haciendo la cola y va llegando y el tipo de repente, ¡gol, conchito, gol! El tipo tiene su audífono puesto ahí, sigue el partido de la selección, ¿no? La televisión penetra, pero la radio, después de que esté la televisión y si internet muere algún día, va a continuar la radio. La radio no muere nunca. Así es. Sí. Eso estamos Freddy, así de totalmente tajante. A ver, convencidos. pero vamos un poco a los momentos quizás críticos donde a la radio muchos columnistas de la época la dieron por muerta con la irrupción potente de la televisión. ¿Cómo lo vivieron quienes ya estaban haciendo radio y tal vez, Javier, televisión en aquel entonces? No lo sé. Sí, yo estaba haciendo televisión también, pero nunca dejé la radio, afortunadamente. ¿Pero se especulaba en aquel entonces nunca me dejó como la radio, hasta aquí no me llegó la radio? No, ¿Se discutió de eso? No. Nosotros manteníamos nuestro predicamento de que la radio iba a ser eterna, como lo es. La radio es eterna, ¿ya? Y es la eterna compañera de todo el mundo. Así que la radio no va a morir. Venga a decir otra cosa también. Sobre todo cuando cambian los contenidos, porque de pronto la televisión se puso un poco farandulera, todavía lo es. ¿Un poco? Un poco. Hasta yo participé de un programa de farándula tiempo atrás, en este mismo canal. Pecados juveniles. Y claro, el intruso de la televisión, la primera generación. Después me retiré por razones personales, pero yo creo que la televisión en ciertas épocas pierde credibilidad porque se pone demasiado sensacionalista o muy roja o empieza a meterse mucho en la vida de las personas y de pronto la gente se aburre de eso. Ya se aburrió, ya está aburrido ya. ¿Sí? Oye, Bea, ¿por qué crees que la radio goza de tanta credibilidad? ¿Cuál es tu lectura de los sondeos? Yo creo que lo hemos dicho de alguna manera por acá. Creo que la radio, como se puede ir escuchando en cualquier momento, tú puedes estar haciendo otra cosa y escuchando radio. Y yo agregaría esto de las oficinas, hay gente que está por el computador escuchando la radio mientras está trabajando. Claro. Como se pueden hacer otras cosas, tú dejas entrar a la radio de una manera distinta a ti. Y ahí se genera esa empatía, que yo creo que tiene que ver con que la radio es más creíble. Pero también creo que tiene que ver con que uno se va generando en su propia cabeza, como alguien decía acá, se imagina lo que te van contando. Uno en radio aprende a hacer hartas cosas que a mí me gusta mucho, eso de silencio, de bajar el tono, de subirlo, entonces uno va jugando con eso, ayudando a las personas a que se armen en su cabeza. Y que cada persona se arme en su cabeza como quiere, lo que le van contando, hace que haya una cercanía mayor y una confianza mayor, es algo suyo que tiene. Distinto a lo que le ofrece la tele, que ahí hay una barrera. Por eso yo creo que la radio goza de esa confianza. Pero yo creo que hay que introducir el elemento histórico también en ese sentido. A ver, porque una cosa es que a ti te guste más la radio, que puedas ver, digamos, la inmediatez, digamos, respecto a las noticias y otra cosa. Y otra cosa, yo creo que la palabra credibilidad, yo creo que el tema de la credibilidad se plantea en Chile cuando los medios de comunicación pierden credibilidad. Cuando la televisión y los diarios pasan a ser instrumentos de la dictadura. Y de ahí para adelante, entonces, empieza a usarse este tema de credibilidad en las instituciones, credibilidad. Y como hubo radios que no eran oficiales, algunas ni siquiera se preocupaban del tema político, otras eran unas pocas oficiales, pero había radios que no eran oficiales. En cambio, todos los canales de televisión y todos los diarios
O sea, el único medio en el cual existía una cierta libertad, no exenta en algunos momentos de censura o de autocensura, pero el único medio en el cual existió fue la radio, y ahí se ganó una credibilidad, digamos, que perdura hasta el día de hoy, quedó instalado como en la radio tengo menos posibilidad que se me mienta. Tampoco... menos posibilidad de que se tergiverse. Claro, aquí y ahora, el diálogo y la cuña es inmediata. Y tampoco se piensa mucho que la radio también tiene que financiarse y por lo tanto también tiene que preocuparse del marketing, etcétera, cosa que también es cierta. Sin embargo, la creencia general es, bueno, el marketing y por lo tanto el tener que decir las cosas según cómo sea el marketing, el rating, etcétera, vale para la televisión. Exacto. Los diarios pertenecen a un cierto duopolio, entonces la radio es la que queda como el instrumento más creíble. Bueno, aguántenme un segundito porque tenemos que ir a revisar nuestra siguiente nota que nos va a dar pie a toda la conversación que viene a continuación desde la FM en adelante. ¿Qué pasó con la irrupción de la frecuencia modulada? Antes veamos qué pasa con nuestra encuesta Cultura Verdadera. ¿Usted se acompaña más con la radio o con la TV? Lo acabamos de actualizar. Favoritos 193 y retweets, o sea, la televisión 29. Mira, es increíble cómo la gente se sigue acompañando con su radio fiel. Vamos a la nota, seguimos con este panel tremendo en Cultura Verdadera. Estás en la red, no te vayas. Oye, Como les habíamos contado antes, con la llegada de los primeros televisores a Chile, varios imaginaron un futuro negro para la radio, pero ocurrió todo lo contrario, ya que ampliaron su espectro a la frecuencia modulada. La pionera en esto fue Radio El Conquistador, que en marzo de 1962 iniciaba sus transmisiones. Pero durante el régimen dictatorial, varias radios desaparecieron por su línea editorial, como los casos de Radio Corporación, Radio Magallanes y Radio Luis Emilio Recabarren. Y fue en 1975 cuando nace el Diario de Cooperativa, marcando pauta al ser uno de los primeros en informar sobre violaciones a los derechos humanos. Por la fuerza de la razón, el Diario de Cooperativa con Sergio Campos se convirtió en la voz de los sin voz, en la voz del periodismo en los tiempos difíciles, en los que se podía perder la vida. Dolor, estupor e indignación son los sentimientos que manifiestan los más diversos sectores laborales del país al conocerse la noticia del triple secuestro y homicidio. En los 80 se amplía la oferta de estaciones que comienzan a dedicarse a un público o estilo musical en particular. La radiodifusión en Chile se encuentra diversificada, existiendo estaciones de radio en prácticamente todo el territorio nacional. La mayor parte de las radioemisoras posee sus estudios en las capitales regionales, siendo Santiago la ciudad de origen para la mayoría de las estaciones de radio que poseen cobertura nacional. Ya más grande, por supuesto, siempre me llamó la atención, pero nunca me propuse estar en una radio. Y hasta el día de hoy para mí sigue siendo súper mágico. Cuando voy a buscar a mi hijo al colegio, me dicen los compañeritos, oye, ¿te escuchas la radio? Oye, eres tú el de la radio. Otra cosa mágica tiene que ver con la voz humana, que la voz humana es nuestro instrumento para este oficio, para esta profesión. Yo de repente voy al supermercado y me atienden así, digo, me dicen, ¿boleto, factura? Boleta. Lo saqué por la voz. Me pasa con los taxistas, me pasa... Porque al final no es la voz, es la vibración, es la forma como uno emite, como ondea su mensaje, que lo reconocen. Entonces, lo mágico es que tu voz está en el aire siempre. Sobre todo después de llevar 34 años en el oficio. Existen varias empresas o consorcios que poseen diversas estaciones de radio, como por ejemplo Iberoamerican Radio Chile, propietaria de ADN Radio Chile, Radio Corazón, Radio Concierto, Radio Imagina, Radio FM2, Radio Pudahuel, 40 Principales, Radio Futuro, Radio Rock and Pop, Radio Activa y Radio 1. También está el Grupo Dial, perteneciente a Copesa y dueña de las radios Duna, Beethoven, Cero, Disney, Paula y Carolina. 13 Radios, dueño de Play FM, Sonar FM, Oasis FM y Top FM. El Grupo Besanilla son dueños de Radio Infinita, FM Tiempo y Romántica FM. Y no podemos dejar atrás a Compañía Chilena de Radiocomunicaciones, dueño de Radio Cooperativa y Radio Universo.
Las radios que hoy se abren camino a través de Internet son otra de las opciones que se agregan a esta alta demanda musical y de información. A pesar de todas las evoluciones y revoluciones tecnológicas, la radio, como fue concebida, no ha cambiado demasiado. La inmediatez o la capacidad para acompañar sigue presente. Después de todo, ha sobrevivido con altos y bajos y tiene sonido para muchos años más. Radios y más radios, amamos la radio, por eso estamos hablando hoy en Cultura Verdadera sobre su historia, sobre su evolución. Vamos al hashtag, vamos a revisar qué están diciendo nuestros auditores. Podríamos decirle auditores hoy día, como si esto también fuese... Bueno, Mentiras Verdaderas es un programa también muy radial y quizás también por eso su credibilidad en el público, ¿no? Esta conversación franca y sincera, en vivo y en directo, yo creo que también algo de la radio bebe. No sé, ustedes que... Tiene su valor indudablemente. Conocen la historia, me pueden ayudar con aquello. A ver, veamos qué es lo que dice el hashtag. Estoy aquí. Uy, ahí está. Hoy la cantidad de cosas que nos están poniendo. ¿Qué dicen? ¿Qué nos dice Andrea Villagra? Cuando escucho radio imagino lo que quiera. Cuando miro TV solo veo. Escuchar igual leer. Eso me libera. Nos dice @Villagrabustos. Carlos Parada, @C_Parada_Gangas. Dice... Alodia Corral, ídola, que en algún momento Alodia se dio acá. Claro. Es fantástico. Sigue funcionando. Pues, en la radio de la Universidad de Santiago. Así está, pues la Alodia Corral. Es el programa, yo creo, de música popular más importante a lo largo de la historia de la radio, porque es el que más ha durado, porque hace antologías fantásticas, encuentra discos inencontrables, realmente espectacular. Además tiene una discoteca ella personal, pero olvídate. Don Javier Miranda, buen programa, saludos y felicitaciones a todos estos cracks, refiriéndose a ustedes, por supuesto, Cultura Verdadera, que vuelva al portal del web, dicen acá con hashtag Freddy, ojo, ¿ah? Sí. ¿Qué nos dice Jordano Ignacio? Dice, somos varios los que nos gustaría trabajar en radio, es un medio que nunca va a desaparecer. ¿Cualquiera puede trabajar en radio? Yo creo que en este momento, sí, fíjate, sí... antes habían exigencias muy grandes, justamente lo que hablábamos de la calidad de las voces, que eran realmente excepcionales. Acuérdate que las voces tenían que ser bajas. Claro. Sobre todo para la FM. Claro. Sí. Con Jimmy Brown a la cabeza. ¿Cómo era el cliché de una voz FM de la época, don Javier? Cerremos los ojos y hacemos en casa también. Javier tiene una de las voces más Javier trabajó en la radio Andrés Bello. Sí, yo trabajé en la radio con Díganos, Jimmy por favor, Brown. este es su texto, don Javier. Estamos grabando, don Javier, tiene que decir para esta parte del programa, estamos en Cultura Verdadera. Listo, on air. Estamos en Cultura Verdadera. Oye, pero Jimmy Brown era una voz fantástica. Y él inventaba... Le ponen Barry White, se pasó. Oye, inventaba... Se le cayeron los chitecos a las chiquillas, don Javier. Inventaba comerciales y decía, no le deseemos al carbón un negro por venir. Inventaba todas estas cosas. Él inventó galletas Macay. Llegan a crujir de puro frescas que son. De ahí venían. Sí, él inventaba todas esas cosas. Claro, era un caso en el cual era él el que, bueno, le contrataban el aviso y todo, pero él era el que hacía... El creador. El creador de los avisos, el mismo director de la radio. El mismo que las ponía al aire. Oye, a propósito de la credibilidad que decías delante, yo creo que se confirmó y reafirmó la credibilidad de la radio, especialmente durante todo el periodo de la dictadura, pero además se ha fortalecido, diría yo, en estos últimos años con la intervención directa de los auditores. O sea, hoy en día ya son muchas las radios donde el auditor está participando activamente en todos los programas, ya sean programas de humor, chacoteros, alimenta el contenido de programas de sentimiento, qué sé yo, o sea, están siempre participando, entonces la gente sabe que toma el teléfono, pega el llamado o a través de las redes sociales y sabe que la radio lo acoge, lo recibe, sin ningún trámite previo, digamos. Yo aspiro a que hoy Pablo Aguilera nos desclasifique las historias más increíbles que han sonado en ese teléfono y que dan fe y dan cuenta de la tremenda confianza que genera Pablo Aguilera para esas auditoras dispuestas a contar a veces situaciones muy, pero muy íntimas. Así que déjemelo ahí, Pablito Aguilera, un segundo. Porque esa es una fiesta nueva de este hombre que la ha trabajado muy bien, muy bien. Te felicito, te felicito. Hablemos de la información, hablemos de cómo en años difíciles en Chile, como en años de dictadura, Radio Cooperativa y La Voz de Sergio Campos se intentaba, o lo lograba muchas veces, digo intentaba por la cantidad de cerrazón que existía con los medios de comunicación de la época. El nivel
nivel de censura y autocensura que se autoimponían muchas veces los propios periodistas. Sergio, ¿cómo recuerdas a grandes rasgos, ¿no?, lo que se ha retratado en documentales, de lo que se ha hablado mucho en series de televisión, conmemorativas, en fin? Bueno, en realidad la situación en los 17 años fue muy dramática y en algunos momentos muy trágica. Pero yo recuerdo, por ejemplo, situaciones como la muerte del padre Andrés Yarlán en la población La Victoria, que nosotros recogimos testimonio de que era carabinero que había disparado hacia la casa parroquial y por esa razón nos clausuraron, digamos. Y estas clausuras eran indefinidas, no sabíamos cuándo iban a terminar. O el caso, por ejemplo, de los quemados vivos, los chicos Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri en el sector de Estación Central, Las Rejas, ¿no?, que fueron rociados por una patrulla militar. También recogimos testimonio en el lugar, ¿no?, y transmitimos esa información, que fue un día de protesta en la mañana, y también a las pocas horas nos clausuraron. Ese caso fue muy brutal. Recordemos la declaración que hace Augusto Pinochet, donde deja entrever de que este joven llevaba un aparato explosivo como que le había reventado en el cuerpo, ¿no? Desligando de responsabilidades a quienes finalmente sabemos fueron los ejecutores de ese... Bueno, hay una cosa, Sergio, que hay que destacar precisamente del diario de la Cooperativa de aquella época, y es que muestra un aspecto en determinadas situaciones en la radio no solo como informadora, o sea, era el lugar que uno acudía para saber lo que estaba pasando, pero era también convocadora. Yo me acuerdo que no se podía hacer propaganda en las movilizaciones, las que comienzan en mayo. Que hay caceroleo esta noche a las 8, por ejemplo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que decía Sergio? ¿Cuál era la fórmula que usaba? La jornada de hoy. Entonces tú sabías que la jornada era porque no se usaba, normalmente no usaba la palabra jornada. El día que había movilizaciones, usaba la jornada. Por lo menos, no sé si lo hacía de intención o no, y yo lo vivía así. Claro. Entonces ahí uno sabía, hay movilización. Y muchas veces me preguntaban si lo hacía intencionadamente. Yo decía, no, es una manera de decir. Por ejemplo, cuando decía, atención chilenos, faltan 8 minutos para las 8 de la noche. 8 minutos, atención. O sea, que faltaran 8 para las 8 no era ninguna cuestión que tuviera mucha importancia, pero ahí en ese momento sí tenía importancia. Porque a las 8 partía el caceroleo. Claro, ahí estaba. Y ya después se desataba, digamos, todo el torrente informativo y dábamos cuenta de que estaban sonando las cacerolas porque era un hecho que estaba ocurriendo en la calle. Sergio, me has descrito algunos casos puntuales emblemáticos de la represión, de la violación a los derechos humanos, pero hubo un periodo más duro que otro. Digo, ¿qué años sentiste tú desde Cooperativa fueron los más duros contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa? Bueno, en 1985, por ejemplo, con el asesinato de Guerrero Parada y Natino, fue un momento muy terrible, porque recuerdo que teníamos provisión de dar a conocer, digamos, los nombres de las personas que habían sido encontradas en Quilicura, a un costado del camino, y a las 8 de la noche... el gerente general de la radio me dijo, hasta ese momento estamos con embargo, no podemos decirlo. Le digo, pues yo tengo los nombres, estaba en la Vicaría de la Solidaridad con Enrique Valé. Entonces a las 8:05 me dijeron ya, vamos al aire, aunque no nos han dado, el gobierno no ha dado ninguna luz, digamos, con respecto a los nombres. Y yo le pedí a Enrique Valé que leyera los nombres de las 3 personas que... Y esa cuestión fue súper dramática, porque había familiares que estaban en la Vicaría esperando conocer la información oficial, ¿no? Y fue un estallido de llanto, una cosa tremenda, dramática. Y fue un momento tremendamente duro. A mí en lo personal también, porque Manuel Guerrero Ceballos fue... compañero mío en la escuela normal, era profesor normalista, éramos del mismo curso. Entonces, te imaginarás tú lo que representaba eso, que lo hubieran encontrado degollado. Bueno, y ahí fue cuando después hubo una reunión en la Vicaría y habló Manuel Guerrero Antequera, que hoy día es profesor de la Universidad de Chile. En ese tiempo tenía 14 años. Oye, con un aplomo, con una solvencia, digamos, con una claridad y con un sentido humanitario, de tener el coraje de hablar frente a un crimen tan atroz de su padre. Entonces son momentos bien terribles. Ahora, estamos hablando del periodo en el cual podían haber programas, pero digamos todo el periodo inicial desde el momento del golpe, no hay nada. Bueno, o sea, clausuran a la radio Balmaceda. Clausuran a la radio Balmaceda, claro. Y no se pueden dar digamos, noticias. Me acuerdo incluso que habían ciertas canciones que todavía se tocaban
y que se cortaron. Por ejemplo, el callejero que cantaba Alberto Cortés, que hablaba de la libertad. Se duró un mes, era una especie de himno subterráneo que uno tenía. Alberto Cortés, a saber tú en qué posición política tendría, pero la canción del... Y esa, hubo una orden y se acabó. La pera madura tampoco se podía tocar. No me digas, bueno, ¿cómo? Oye, el tiempo caerá. Porque sí, caerá. Hay un momento bien importante. ¿Cómo era la historia que el coro decía no, pum, para afuera? Hicieron una cuchufleta ahí donde entiendo, hicieron pasar como que la canción era plagio, todo para que no siguiera concursando esta artista peruana, ¿no? Esas cosas sucedían y hoy uno las ve con la distancia como situaciones realmente insólitas. Bueno, para ser fiel a la historia hay que hacerle un homenaje a la radio Presidente Balmaceda, que en ese tiempo el director del departamento de prensa era Ignacio González Camus, que fue uno de los conductores del diario Cooperativa. Y después estuvo en la chilena también. Estuvo en la radio chilena también. Y un elemento bien importante, porque el que hacía comentarios en la radio era don Jaime Castillo Velasco, que a la sazón después fue presidente de la Comisión Chilena de los Derechos Humanos. Y don Jaime Castillo, que era un tipo tremendamente pacífico, era como un viejito así de anteojos, de esos potos botella, un tipo de una modestia, una sencillez, que siempre vestía de negro, de terno negro. Y él viajaba en metro y anotaba con un lapicito de una sencillez impresionante. Bueno, a él lo agarraron una vez en la casa y lo arrancaron de la reja de la casa y lo expulsaron del país. Jaime Castillo Velasco. Junto con Velasco, con el padre de... Con Velasco Letelier, el padre de Andrés Velasco, que fue candidato presidencial. Claro, porque habían hecho en ese momento un informe para la OEA que venía cuando venía Kissinger. Y el que los delata y los denuncia en la televisión es Ricardo Claro. Ricardo Claro Valdés. Mira cómo vamos refrescando historias. Oye, Bea, y respecto de esta historia, ¿no? La información a través del éter radial, ¿cuáles han sido para ti los momentos icónicos de estos 21 años de radio ya, a nivel informativo, a nivel de golpe noticioso, que han ido marcando a Chile? Sí, es que yo estoy impactada escuchando las historias, porque esto es fascinante, por lo que decías tú antes de esto de la historia. Claro, lo mío es mucho posterior. Es una radio en democracia, podríamos decir. Sí, pero claro. No sigas diciendo viejo. No, es con mucho respeto, ¿no? Y con mucha admiración además. No, fuera de broma, digamos. A ver, hay varios momentos a mí que me marcan. Yo creo que el más reciente fue, y creo que nos pasó a todos, como que me reencanté con la pega. No porque estuviera gastada, sino porque ahí uno entendía. Yo creo que la pega del periodista, la pega de los medios de comunicación es un rol social. Esto de entregar información es muy importante para las personas. Entonces, después del terremoto, yo me reencanté con la pega. Tú sabes que el terremoto del 27 de febrero pasó algo que todavía yo como que me emociono cuando me acuerdo. Llegamos lo más pronto que pudimos todos a la radio, todos dejando a la familia atrás, muchos con hijos, y diciendo, ¿sabes que yo tengo que irme a la radio? Era lo primero que uno pensaba. O sea, claro, y yo me acuerdo que partí y iba tocando en los cruces la bocina así como porque no había semáforo, qué sé yo. Y tú sabes que llegamos todos a la radio esa madrugada, llegamos todos los periodistas, llegaron muchos de los controles, sin que nadie llamara a nadie, si no teníamos ni teléfono. Llegaron espontáneamente incluso las personas de los móviles, que nos prestaron un sistema de radio para poder despachar, porque los celulares se caían. Y eso se me quedó muy adentro. Tengo ese recuerdo y me reencanté de todo esto, porque la radio, y me lo ha dicho mucha gente que yo me he encontrado en distintas partes de Chile, que la radio fue todo para ellos en ese momento. Y decían, yo escuché a tal persona, yo escuché a esta otro, y eso me dio tranquilidad, y yo supe qué había pasado, y todo me pasó a mí. Que yo también en mi casa, después lo primero que hago es prender la radio para ver dónde había sido el terremoto. Entonces, lo que significa estar al aire, esa responsabilidad que uno tiene de estar ahí, a uno lo remece mucho, y ese es lo que yo tengo en la cabeza muy cerca y muy fresco, que es lo que pasó después del terremoto. Interesante lo que planteas, Beatriz, relacionado con la responsabilidad social del medio, ¿no? Cuando hablamos de credibilidad, el factor responsabilidad social de la radiofonía, me imagino juega un rol clave, fundamental. De todas maneras. Además son profesionales, Pomejito. Hay que ser profesional en esto. Si no somos aficionados en la radio, no somos aparecidos en la radio, somos profesionales. Hay una cosa que yo creo importante destacar, que es que dentro de la diferencia entre radio y televisión, es que finalmente las televisiones son,
digo la televisión abierta, es... será por el rating, será por lo que sea, pero las parrillas programáticas son relativamente fijas. Tú tienes poca variedad. Tienes teleseries a la misma hora, o programas infantiles a la misma hora, o programas... Los matinales. O los matinales, después el farándula. En cambio, la radio tiene... si tú quieres escuchar música clásica, escucha música, vas a una radio y escuchas música clásica. Si quieres noticias, si quieres variedades, entonces tiene la parrilla programática de la radio. O sea, la radio ofrece mucho más diversidad que lo que ofrece, digamos, la televisión. Y eso yo creo que... Muy interesante, eso es el fenómeno de la segmentación de las radios. ¿Cuándo ustedes distinguen que las radios empiezan a segmentarse quizás como una manera de sobrevivir y sobre todo de diferenciarse, ¿no? La radio que pone música clásica va a ser distinta a la radio popular de cumbia y cada una apunta a su nicho, a su público objetivo. Yo creo que es algo progresivo, más o menos, claro, cuando ya el FM empieza a masificarse, porque inicialmente el FM surge como una frecuencia distinta, donde las voces en primer lugar eran muy elegantes, muy cultas, todo grabado, y de repente el FM se preocupa de quienes trabajábamos en AM, y me toca a mí ser el pionero, digamos, en Radio Pudahuel, el año 86, con Joaquín Blaya y Jaime Vega, que me llaman, que eran los dueños de la radio, y me dicen que haga el programa que yo estaba haciendo en una radio AM, que lo haga en el FM. Yo dije, bueno, si ustedes quieren. Yo siempre había pensado que esta cosa así del FM, todo grabado y tan serio y tan así, era un poquito ridículo, porque al final eran sistemas de frecuencias distintas nomás. ¿Eran las mismas voces, así como coincide Pablo Aguilera en algún momento su paso a FM, o había cierto clasismo? No, había. El que estaba AM, no, pues, compadre. Aquí en la FM usted no, usted sabe, ¿ah? AM era rasca. Así de plano. Y FM era lo elegante, entonces no podía mezclarse. En cambio en Argentina, el FM y el AM y en Estados Unidos igual, tú recibías, y ranking de Estados Unidos, y era el sistema igual, exactamente igual. Y acá era diferente porque por esta historia de creernos de alguna manera los ingleses de América. Entonces empezamos con yo partí el programa un 1 de enero del 86, y de inmediato a los pocos meses ya teníamos primeros lugares de sintonía, lo cual demostró que había público para eso. Y yo lo había descubierto cuando iba a La Vega a comprar la verdura el fin de semana y veía encima de los tomates, de las lechugas, que la gente de La Vega tenía unas tremendas radios gigantescas así, y escuchaban, en esas radios escuchaban el AM, y yo decía, pero si esto tiene FM. Entonces ya había público, digamos, que tenía el aparato para escuchar FM, pero no tenía por qué ser algo tan exquisito, podía ser lo mismo que se escuchaba en AM. Bueno, y ahí iniciamos eso. Posteriormente viene ya la rock and pop, que fue la segunda revolución, diría yo, a nivel juvenil. Nosotros lo hicimos a nivel de un público más adulto, femenino. La rock and pop lo hace en un público juvenil, aparece el rumpi posteriormente y todo este fenómeno, digamos, y ya el FM se transforma y ahí se empieza a segmentar en la medida en que ya surgen distintas radios de diferentes conglomerados. Entonces ya ahí se empieza a segmentar, porque antes en el AM, por ejemplo, yo llegué a la Radio Corporación cuando Javier Miranda era el director. Me toman un examen, yo venía de Concepción, me aceptaron. Javier andaba en Buenos Aires comprando discos en ese momento, y cuando regresa dice, ¿y este gallo quién es? Ah, bueno, un cabro que viene de Concepción, qué sé yo. Bueno, y ahí en ese momento nosotros, año 66, tocábamos, por ejemplo, en la parrilla musical, tocábamos el neofolclor, Víctor Jara, los Beatles, Adamo, Rafael, que ya aparecía, los cantantes chilenos, Fresia Soto, el Pollo Fuentes, que era el gran ídolo. Entonces tú tocabas toda la música revuelta, digamos, no había un segmento para un tipo de música, y el neofolclore estaba metido entre medio de todo, o sea, estaban los Cuatro Cuartos, estaba Pedro Mesón, en fin. Y enseguida venían los Beatles. En la misma parrilla, o sea, en el mismo programa. Música chilena versus sonido No, anglo. nada, estaba todo ahí. Entonces, es más, de repente, después ya trabajé en la radio chilena, que para mí fue una escuela muy importante y muy bonita, una experiencia muy linda. De repente llegaba Víctor Jara con su disco. Y llegaba al programa, o sea, sin llamar ni nada. Me decía, pucha, compadre, tengo un disquito, una canción que acabo de hacer, El Cigarrito. Yo sé, estoy seguro que va a gustar.
Ya, pues, y conversábamos, lo entrevistábamos y íbamos al aire con el disco. Disco 45. Y llegaba Víctor con su disco. Y claro, entonces tú tuviste la virtud de conocer gente como esa, de esa calidad. Y un personaje que yo además lo apreciaba muchísimo, porque era un ser humano de una tremenda calidad, que no se merecía el destino que tuvo posteriormente. Y así era la radio, o sea, en ese momento no había segmentación. Había segmentación horaria. O sea, tú sabías que al mediodía venían los programas noticiosos, ¿cierto? Después en la tarde igual. Los controles se desesperaban poniendo las cuñas que venían en grabadora. Y ahí habían periodistas que salían a hacer sus entrevistas, sacar la cuñita con la grabadora. Después el control la ponía, sacaba la cuña en la cinta y tenía que sacar la cuña perfecta. Y salía todo al aire instantáneamente. Y en la tarde ya eran los programas juveniles. Por ejemplo, me tocó hacer Alto Voltaje, que fue el primer programa rockero que hubo en Chile. En la misma radio, compartiendo con la música folclórica, el neofolclore, todas esas cosas. Ahí hay un fenómeno que es interesante que dice Pablo en cuanto al escenario en que se convierte la radio desde el punto de vista cultural para proyectar a la música chilena. Primero porque veníamos con la música chilena de postal de muchos años, de los comienzos de los 900, ¿no es cierto? Y aparece el neofolclore. Y después aparece la nueva canción chilena. Y después aparece el canto nuevo. O sea, son fenómenos, digamos, que se van produciendo con una evolución cultural muy potente. Y la gente va siguiendo todo ese fenómeno. Y eso y pasando por encima de la... Y eso son de radio. Es a través de la radio que es entonces, cuando dicen muchas veces, por ejemplo, en la época de la dictadura, el apagón cultural, eso es casi una falacia, porque no hubo tal apagón cultural, ya que había una cultura que se movía en las peñas, ¿no es cierto? Y donde estaba la nueva canción chilena presente, muy fuerte, y también se proyectaba en las radios. Tú mencionabas delante el caso de la radio chilena, por ejemplo, la radio Santiago, la radio Carrera, y por supuesto la radio cooperativa, que fueron escenarios para el desarrollo de esas fórmulas musicales y que en dictadura también fueron como apaciguadas, digamos. Bueno, está claro, o sea, que Víctor Jara, Inti Gimani, todo hasta eso. La Violeta desapareció. La Violeta Parra, todo eso estaban prácticamente proscritos. La radio y la música son como hermanos, ¿no? Hermanos desde su esencia, dependen uno del otro de todas maneras. ¿Qué les parece esta ley de un 20% de música chilena en las radios? ¿Cómo la leen? ¿Cómo la sienten desde su posición de gente de radio, ¿no? En el caso de la radio cooperativa no representa ningún problema porque hay una exigencia de un 25% y la radio transmite un 38% como base de música nacional. 38%. 38%. No hay problema con eso. En el caso nuestro también hace mucho tiempo que superamos el 20%, así que no es un drama. Yo creo que el problema podría ser en las radios juveniles, las radios anglo. O en la radio Beethoven también. Claro que... No, porque la radio Beethoven, yo lo que tengo entendido, no sé si cambió al final la ley, es que es música chilena tanto de producción como de intérprete. Es decir, un concierto de música clásica hecho por la Orquesta Juvenil Chilena entra, por la Orquesta Juvenil, por ejemplo, entra dentro del porcentaje. O sea, tú no es solo, tengo entendido, música escrita, sino sí, pero interpretada. Pero esa producción es poca. Es poca, pero es muy interesante. En la línea juvenil hay mucho más. Los grupos rockeros, por ejemplo, yo creo que en este momento nunca había habido tanta producción musical en nuestro país. Y eso valdría. Y eso vale. Claro. O sea, música de conjuntos rockeros, de rap o de lo que sea, si son chilenos, entra en la cuota. Y está el caso, Ignacio, donde trabajamos con Pablo en el mismo holding, Radio 1. Que existe hace un tiempo y que toca solo música chilena. Y ha tenido una fórmula exitosa. Y bastante exitosa. Sí. Y no solamente los grupos clásicos que uno conoce del rock o del pop, sino que toda la gente nueva va a dejar su disco ahí, se evalúa y se toca. Bueno, hasta Freddy sacó un minuto disco y que fueron un mega hit. Oye, disco de oro y platino. O sea, papá. Con Magma Mix, con mucho respeto. Muy bueno eso. Un experimento extraño de crítica social, divertida, anónima, extraña, ridícula, pero que tuvo bastante éxito con el Soy Electrónico. Soy Electrónico.
electrónico, ¿verdad? Inolvidable. Muy bueno. Oye, vamos a revisar una nota a continuación en este verso eterno de radio y televisión, pero antes podemos ver qué está pasando en nuestras redes sociales, señor director, porque hicimos una encuesta en el hashtag Cultura Verdadera. A ver, ¿qué ¿Usted pasa? con qué se acompaña? ¿Con la radio o se acompaña con la televisión? Lo leo acá, me lo ponen en pantalla. Lo voy a dejar loco ahí, mira. Ahí te va. No va. ¿La tenemos, no? No, tenemos Franzani nomás. Pero es que yo no me la pillo acá, pues, mire. Ah, les tengo que avisar antes, los dejé locos ahí. Sáquense los guantes de box arriba, pues. Ahí está, ahí, mira. 3, 2, 1. Ahí está. Con velocidad rayo, encuesta Cultura Verdadera. ¿Usted se acompaña más con la radio o con la televisión? Si favoritea radio, si retuitea televisión, vamos 324 favoritos versus 38 retweets. ¿Lo actualizamos o esa es la cifra última? Oye, pero aplastante la compañía de la radio versus la televisión. Y en este versus tenemos una nota al respecto. Radio versus televisión. Decían que la radio iba a morir con la tele. Así es. Se equivocaron. Vamos a ver qué dice la nota. Muy equivocado. La radio se comportó como dueña y señora de los medios de comunicación masivos por su rapidez, inmediatez, efectividad a la hora de entregar una información. Pero a eso hay que agregar un elemento, la compañía. Sonidos, voces, música, hechos. A diario emite este aparato que posee una calidad íntima de tú a tú que la mayoría de los otros medios no tienen. La sintonía con el público es cada vez más cerca gracias a que la radio se ha acercado un poco a lo que la gente quiere. La radio es más cómplice, es más cercana, es más verdadera también, es más honesta que la televisión. La radio es definitivamente más partner, es más partner. Para muchas personas, la radio es una gran compañía, no solo por la cercanía que genera a sus locutores, también es una de las instituciones que produce mayor confianza. Al menos así lo estimó el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea en una encuesta realizada el año 2014, donde se demostró que la radio es la institución de mayor credibilidad del país, con un 63% de las preferencias. Le sigue Carabineros con un 56% y la Armada con un 55%. A pesar de lo anterior, con la llegada de la televisión, se pensó que sería el fin de la radio, pero la evolución de este medio de comunicación masiva ha sido constante, compitiendo principalmente con la televisión por ser el líder a la hora de informar. Salimos a la calle y le preguntamos a los chilenos qué medio prefieren a la hora de informarse. La tele por el momento. Yo me enfoco más en la radio cooperativa, lo que es Twitter también. O sea, más que nada todo lo hago por las redes sociales. Normalmente televisión y hago un zapping por todos los canales. No me informo ni uno de los dos, pero prefiero la tele. Por un tema porque visual y radio, es que no escucho radio. Escucho más música en el computador que radio, pero la tele sí la tengo cuando me estoy levantando en la mañana, está radio. Que creo que es más instantánea, hay radios que están todo el día transmitiendo noticias, la televisión a cierta hora y cierto avance. En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación comunicativa muy particular en la que emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la que perciben espacios sin ser percibidos, en la que sobre la nada se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas. La radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es al mismo tiempo un mundo a todo color. Tal como ha evolucionado la televisión, también ha evolucionado la radio. La música y algunos locutores, uno crece y se desarrolla escuchando una radio, escuchando un estilo de música y escuchando un locutor. Entonces era difícil que la radio terminara con esto de la televisión. Al final yo creo que está pasando al revés. Yo creo que la radio es más importante que la televisión últimamente. Yo creo que la radio está pasando por un muy buen momento, sobre todo si consideramos que la televisión ha ido en una baja sostenida de sintonía. Creo que las radios están más sanas que nunca, hay una gran cantidad de oferta y siento que la radio va a seguir por muchísimo tiempo más. A lo mejor, claro, van a existir otros canales como las radios online, qué sé yo, otras formas, pero la radio, la forma de comunicar va a seguir siendo la misma, la radio va a seguir adelante. Y la radio en relación a la televisión tiene ventajas increíbles porque primero obliga a que el auditor desarrolle la imaginación. Si yo digo en la radio que estoy mirando una montaña que parece, qué sé yo, que estuviera bañada con crema y que arriba tiene una cereza, la gente la ve.
En la televisión tengo que hacer eso, me tengo que tomar el tremendo ejercicio de producir esa imagen. Siguiendo con la línea de las preferencias de los chilenos y las características de la radio que la posicionan como el medio de comunicación predilecto, es necesario recordar un episodio reciente en la historia de nuestro país, el terremoto del año 2010. Va a pasar. Va a pasar. Usted en casa puede hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo se informó tras el furioso movimiento de tierra? Por radio. Estaba en Punta Choro. La radio, porque la radio es lo que prevalece, la radio es lo que siempre va a estar ahí, en medio informando y todo eso. Hoy en día es común escuchar a rostros de la televisión que se dedican a hacer programas radiales uniendo estos dos mundos. Por lo general el personaje radial no tiene complicaciones mayores para pasar a la televisión. Sí, el personaje de la televisión en pasar a la radio, porque hay un metalenguaje, hay una forma de ver la vida, hay una forma de contar la vida con detalles orales. O sea, tú cuentas la vida a través de tu palabra, a través de tu experiencia. En la televisión, en cambio, vas en paralelo con la imagen, por lo tanto eres un complemento de la imagen. Pero ¿qué tiene la radio que a pesar de los años y la competencia se mantiene capturando a más y más radioescuchas? ¿Dónde está la clave? ¿Es la complicidad entre el locutor y el auditor? ¿Cómo se logra ese nivel de confianza y cercanía con el público? Hoy por hoy el locutor es sentido como un amigo, como un partner de los auditores, entonces tú le puedes hablar de tú a tú. Y en buen chileno, digamos, ¿ah? No tan cartucho, ya no te preocupas tanto de la forma, de hablar bien, qué sé yo, más bien de tener una comunicación directa, entretenida, como hablamos los chilenos, o la gran mayoría de los chilenos. La radio es información, entretención, distracción, creatividad, inmediatez. Todo eso porque en aquel que la escucha genera constantemente imágenes mentales que, a diferencia de otras imágenes que ofrece, por ejemplo, el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o incluso los videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco están limitadas, ni mucho menos, por el lenguaje radiofónico. Seguimos en Cultura Verdadera. Hoy hablamos de la radio y el impacto en nuestras vidas, nuestra idiosincrasia y nuestra sociedad. Y recuerda, en Movistar todos los planes son 4G porque ya es el momento de dar el gran paso con los nuevos planes Cuenta Controlada 4G en Movistar desde 15.990 pesos mensuales y con nuevos equipos 4G al mejor precio. Ahora te llenas de likes y te conviertes a toda velocidad en el próximo Trending Topic, así como mentiras verdaderas, sin sorpresas, a fin de mes. Únete y vive tu propia revolución digital 4G Movistar. Seguimos junto a Movistar cada noche de cultura y de mentiras verdaderas. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, estamos con grandes. Estamos con Freddy, con la Bea Sánchez, estamos con Pablo Aguilera, estamos con Sergio Campos, estamos con Manuel Antonio Carretón y con Don Javier Miranda, cracks de la radio, hablando de la influencia, la historia y los desafíos para el futuro. Vamos a hacer un breve corte, pero quiero dejar un tema planteado desde ya, ¿no? A ver, ¿qué sería? Como decía alguien ahí en la nota, yo no escucho radio porque escucho a través de mi computador, la música que voy descargando. Es increíble cómo la radio tenía el patrimonio de las canciones y en algún minuto la internet nos salió con una nueva noticia, una nueva sorpresa. Lo hablamos a la vuelta. Seguimos en este especial Radio en Culturas Verdaderas. No te vayas. Seguimos en Cultura Verdadera, es que me río, que acá que estamos contentos hablando de radio, entonces nos reímos como si estuviéramos al aire aquí en el dial. Porque hay además algunas anécdotas que son muy divertidas. Oye, tantas anécdotas. Antes de entrar a las anécdotas, para que se vayan desenfundando las mejores, ¿ah? Aquí todos van a estar obligados a soltarse su gran desclasificado radial. Antes nuestra encuesta, ¿usted con qué se acompaña más? ¿Con la radio o con la televisión? Si nos favoritea, es con la radio. Si nos retuitea, es con la televisión. Atención, 425 favoritos versus 47 retweets. 427 versus 47. Impresionante. Esto es aplastante, ¿no? El poder de la radiofonía versus la tele como acompañamiento. Y bueno, todos lo sabemos, ¿no? La radio, y aquí se ha dicho, es un medio que te permite hacer cualquier cosa. Puedes hacer el aseo, puedes manejar. Algunos dicen que la sobrevivencia de la radio hoy tiene que ver con otro fenómeno de la vida moderna, los tacos.
Gracias a tanto parque automotriz, tanta ciudad colapsada, el único beneficiado como medio de comunicación ha sido la radio, porque uno se sube al auto, la pone, y por algo hoy día los horarios más tentadores para las marcas, para el avisaje, para el marketing, es en los horarios punta. En la mañana, cuando la gente va a trabajar, y en la vuelta, cuando regresa la hora del a casa. taco. Sí, la hora del taco. Ahora son las 24 horas. ¿Cómo el taco dura todo el día? Las 24 horas es un taco ahora. Además, la radio está siempre en horario punta. Pero evidente. Además, la condición de la televisión es que tú la atiendas y por lo tanto que no hagas otra cosa. Teóricamente puedes hacer otra cosa, pero teóricamente la idea es que tú estés frente a eso. La radio, en cambio, lo que te permite es hacer muchas cosas. O sea, desde la esencia de la radio que tú puedes estarla oyendo y haciendo otras cosas que la televisión teóricamente no está hecha para eso. Ahora, un programa que ha tenido devotos, no solo uno, sino que varios de los que ha hecho Freddy, ¿no? Que atiende a, podríamos decir, la nueva camada de la fórmula radial. Pablo Aguilera ya lo evidenció, nosotros lo sabemos. En algún minuto irrumpe la radio rock and pop, que significa una nueva forma de referirse, una nueva forma de hablar, de expresarse. Ya no es la voz engolada, perfecta, modulada del locutor clásico, sino que ya parece que cualquier lolo, cualquier joven chileno, frente a un micrófono, si tiene algo que decir de manera articulada, lo puede hacer. Se democratiza el micrófono, puede ser, ¿no, Freddy? Correcto, sí. Se desmitifica un poco esto de la voz estereofónica y perfecta. Entonces después viene el rumpi, viene el portal del web, después de que se fue el rumpi. Y claro, como decía ahí Rodrigo, el chico de la Carolina, uno puede expresarse como cualquier chileno. Y ahí viene la talla, ahí viene el chiste, y viene todo el leseo, el peluceo, el hueveo. Y eso es lo que empieza como a inundar un poco la mañana. En el caso de nosotros con Pape, hacemos mucho exorcismo nosotros, o hacemos úchcava, ¿cachai? Que en el fondo es cuando un tipo o una mujer... Pero Freddy, ¿cómo exorcismo? Exorcismo, ¿no? Nos llaman a las 7:30 y dicen, oye, ¿sabes qué? Ayer me echaron del trabajo, mi esposo, estoy separada, ¿cachai? Tengo 4 hijos, y nos cuenta un drama, y nosotros tenemos que exorcizar a esta mujer. Entonces ponen la música y todo, y nosotros le decimos, usted, vamos a extirparle todos los demonios de la mala cueva, señora. Y ahora repita con nosotros desde el monte del Sinaí, y nos va a decir, ¡qué locura! Infla un búho por el hoyo. Y claro, le vamos sacando el exorcismo, y se empieza a reír la tipa, ¿sí? Agrándame las papitas. Ay, guano es guá. ¿Qué significa huevonao? Pero ¿cachai? En otro idioma. Guano es guá. Guano es guá. Ah, como al revés. Casi satánico. Claro, entonces uno con la risa y al final la persona te dice gracias, gracias. Entonces son exorcismos, son cosas, son momentos muy lúdicos, juguetones, hasta medio groseros incluso, pero que en el fondo hacen que la persona se ría y se olvide de la cuestión. Claro, y no logran absolutamente nada, pero se ríen igual. Oiga, Javier, a ver, yo quiero enfrentar generaciones porque parece interesante. Dígamela firme. Cuando partieron la nueva galla joven hablando de manera mucho más desprendida de los ritos de la radio clásica, ¿qué le pasó? No me gustó. Prendió la radio y ¿quiénes son estos mocosos que no saben hablar? Un pendejo que están hablando ahí. No puede ¿Así ser. fue? No puede ser. ¿Cuánto tiempo le costó aclimatarse con la nueva fórmula? Nunca lo aceptó. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no. Increíble, increíble, pero no. Ahora, los entiendo perfectamente. Pero como uno no está acostumbrado a hablar ese tipo de lenguaje, le choca un poco. A mí me choca. Yo soy bueno para hablar con garabatos, pero no me gusta oír la radio ni en la televisión. Bueno, eso es un cliché de la radio antigua, ¿no? El tipo que afuera, ¡oh, es que la cuestión es estamos al aire, buenas noches, ¿cómo les va? Claro, una especie de transformación, una mutación que sufría el locutor, ¿no? Bueno, en provincia todavía se da muchísimo eso, ¿eh? Sí. Todavía quedan esa forma de hablar, qué sé yo, a pesar de que ya como las radios están a través de todo el país, también va sirviendo de base para que los locutores de provincia vayan cambiando su estilo. Y también porque en gran medida todos los que estamos en Santiago también veníamos de provincia, así que tuvimos que cambiar el estilo de alguna manera. Pero había cosas muy simpáticas ahora a propósito del garabato. Me acuerdo una vez, esto fue en televisión, presentando a un señor que tenía que hacer el informe del tiempo. Ya. Y tenía la perita partida. Entonces lo presenta a otra persona y le dice, este señor de la pera en el hoyo. Y era del hoyito en la pera. Entonces ya eso significó un descalabro total. Hoy día ya no pasa absolutamente nada, pero claro, cosas así que eran, en ese momento era... Tú te ponías colorado y qué sé yo, en radio decir una situación así. Casi involucrando un despido. Te podían echar, realmente te podían echar. Claro. Pero un chascarro buenísimo de esta mujer que está estupenda en este momento,
No es Alzheimer. Excelente. Que hicimos juntos martes 13, por Dios. ¿Viviana Núñez? La Viviana Núñez, que está buena moza, impresionantemente bien. Qué mujer más rica, Sí, es estupenda, es muy rica. Oye, ella estábamos presentando ese día, el número PIC era Salvatore Adamo. Y había costado mucho traerlo, y por las fechas, y por los contratos, y por no sé qué, no sé cuánto. Y ella estaba muy nerviosa con esto de que venía Salvatore Adamo, y sale y lo presenta y dice, y ahora dejo con ustedes a Paolo Salvatore. ¡Oh, lo mató! ¡Lo mató! ¿Y qué es lo que hicieron? Nada, echarla la talla nomás, po. Claro. Si esto era en vivo, no era grabado, nada. Estábamos en directo. Oye, ¿qué pasa en las noticias? Porque ahí el chascarro se castiga, o al final es como ya pasó nomás. ¿Vea? ¿Has tenido alguno? No, pero en la época, cuando yo empecé a trabajar en radio, la risa y todo eso era severamente amonestado. Digaba el director de prensa y se paraba ahí en la sala de control con una cara de perro. Me acuerdo de Raúl Montesino en la Radio Corporación. Leíamos las tres las noticias con Fernando James y Mario Barahona, y yo era el más pollito de los tres. Entonces, y ahí llegó el delincuente, decía Fernando James, que le decían el paquete de vela, y mostraba la camisa de Mario Barahona, y Mario Barahona era bueno para reírse, no aguantaba la risa. En medio de la noticia policial. Claro, porque estaban leyendo la noticia al mediodía. Y yo me paraba y me ponía en un rincón y me hacía el loco, y de repente aparecía Montesino, pero indignado, porque no se podía reír uno en las noticias. Cuenta la anécdota de un locutor, yo no sé si está todavía con nosotros, Enrique Valladares, No pero sé que si estaba... Además tú sabes que Enrique Valladares en un momento entra a competir con Lucho Gatica y Luis de Castro. Luis de Castro era carabinero. Sí, señor. Lucho Gatica era profesional de la música, digamos, y Enrique Valladares era locutor. Y de repente se pone a cantar y empieza a cantar las mismas canciones. Cantan Prohibido, que era una especie de tango bolero, cantan Quiéreme. Y Un Viejo Amor, por ejemplo, lo populariza Valladares. Bueno, y la leyenda del beso, pues. La leyenda del beso, claro. Bueno, Valladares se hizo locutor y estaban leyendo las noticias en la Radio Agricultura. Nos dice, y hacía tanto calor que la gente comienza a empichularse. No, entonces, ¿dice empichularse? se queda, por empilucharse. Empilucharse. Claro, mira, qué fenómeno. Entonces, y trató de decirlo de nuevo, volvió a repetir empichularse. Entonces, ya esa cuestión fue un terremoto en la radio. Uy, lo podemos adoptar. Bueno, ya llegó la... Y la otra, cuenta tú la de Renato Deformes, cuando hacían el doble o nada crap con Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar en el Teatro Alcázar de la Plaza Brasil por Radio Presidente Balmaceda, ¿no? Y hacía unas preguntas. Renato Deformes, que tenía una voz muy... ¿Engolada? Muy potente. Muy bien puesta la voz. Y fraseaba muy bien. Señor, dígame usted, ¿cuál es el pájaro que tiene el pico más grande? Tiene 30 segundos para responder el señor Juan González Valdebenito, por 1 millón de escudos, no sé qué sería. Entonces, la respuesta, señor, ¿cuál es el pájaro que tiene el pico más grande? Respuesta dice, el burro. Dice, pero ¿cómo? Dice, esto es una grosería. ¿Usted cómo se atreve en un programa cultural como este? ¿Y para qué pregunta, weá? Y lo se contestó. Ahí Renato. Ese fue el diálogo. El diálogo con el concursante. Oye, vea, anécdotas como esta, no sé si te habrán ocurrido en estos 21 años. Muchas. Lo que pasa es que hoy día se asume, claro, como dice Sergio antes, me imagino que era una cosa que todo era más perfecto, se esperaba que fuera así. Hoy día uno se ríe y reconoce que se equivocó y sigue adelante nomás. Mira, se van a acordar, todos los que trabajaron conmigo en la radio chilena, yo me di cuenta que yo veía la hora de una manera distinta. Porque teníamos un reloj, no teníamos digital, teníamos con manito. Entonces nosotros dábamos la hora, no venía grabado. Hoy día hay muchas horas que vienen grabadas en los programas informativos y en la mañana es muy importante estar dando la hora cada rato. Es súper importante. Entonces nos ponían, me acuerdo, la cortina que era la hora y yo miraba y yo decía... Faltan 3 minutos para 7:15 para las 8. Yo lo hacía lo más natural. Todos me miraban, me acuerdo. Ya, después estamos a 2 minutos para que sean las 6:30. Y yo me di cuenta que yo veía así la hora.
Y yo lo decía como yo la veía. Entonces después tú me decían, oye, pero no, te la es muy complicada la hora. Y yo, pues sí, pero es que como para redondear. y sí, ¿sabes que tuvieron que comprar uno digital? Porque no hubo caso. No, de repente me pasaba que me ponían la cortina y yo miraba el control y hacía... No pude descifrar, no pude, nunca aprendí bien a ver la hora con las manitos, parece, entonces tuvieron que ponerme un... Y tengo muchas grabas, muchas... Dar la hora en radio también es algo fundamental. Igual nosotros decíamos, marcamos la hora, porque eso de dar la hora es pura talla. Entonces, tú das la hora, es el experto en dar la hora. Bueno, había una radio que solo daba la hora, que era Radio Cronos. Que estaba al final del dial. Claro, Radio Cronos, al fin del dial. Y daba la hora. No, de música. Aviso la hora. Y puedes pasar música si tienes que darla cada minuto la hora. Cada minuto. No me digas. Cada minuto, claro. Una radio reloj. Era una radio reloj. Se llamaba Cronos. Y de gran éxito. De gran éxito. Se llamaba Cronos. Lo más ridículo que ocurre hoy día es que en algunas radios dicen son las 6 de la mañana 58 minutos. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? O sea, cuando todo el mundo dice faltan 2 para las 7, van a ser las 7. Bueno, eso es lo que decía ella. Aguánteme un segundo, queremos revisar nuestras redes sociales, nuestra encuesta en Cultura Verdadera. ¿Usted se acompaña más con la radio o con la televisión? Si nos favoritea, está hablando de la radio. Si nos retuitea, es que usted se acompaña con la televisión. 513 favoritos versus 58. Sigue siendo aplastante esta encuesta flash que estamos haciendo hoy en @mentiras_la_red. Siga nuestra cuenta en Twitter, busque nuestro hashtag, vamos a un corte y regresamos. Me quedan algunas anécdotas, las de Pablo Aguilera, esas grandes confesiones, esas grandes historias en la radio y tantas otras cosas. Freddy, voy contigo también a la vuelta. Tú no te me escapas. Sigues en Cultura Verdadera, acá en la red, no te vayas. ¿Quién que no se mueve? Voces, corazones y también oídos, porque somos auditores todos. Este es el mundo de la radio a través de Cultura Verdadera. Seguimos discutiendo con nuestros expertos de hoy. No saben cómo los han piropeado, chiquillos, en las redes sociales. Una cosa impresionante. Están esperando anécdotas de Freddy. Están esperando algunas historias de Pablo Aguilera, que yo las prometí, todavía no las hemos desenfundado. Pero hay algunas que no las puede contar acá. Ah, pero ¿cómo? Si esto es a las 3 Cultura de la mañana. Cultura Verdadera sin censura. Sin censura. Vamos a continuación a revisar una nota que enfrenta los nuevos tiempos, los nuevos desafíos de las radios, los nuevos cambios y los nuevos estilos. Pongan atención porque a la vuelta seguimos conversando acá en la red. De ser consideradas en sus inicios como un medio solo para escuchar conciertos, ahora la radio ofrece una amplia gama de contenidos en todos sus horarios y segmentada para cada tipo de público. Claramente la radio ya no es la de la década de 1940. Los radioteatros han enmohecido, los grandes auditorios han desaparecido, no existen las emisiones de espectáculos en directo. Ellos han dado paso a la radio interactiva en constante comunicación con los oyentes. Estos últimos años han salido al aire programas tan exitosos como La Mañana Interactiva de Radio Agricultura, de corte político y de actualidad, y otros más especializados como el Chacotero Sentimental de Radio Rock and Pop, o los espacios de entretención como Los Magníficos en Radio Activa o Sacando la Vuelta en Radio Carolina. Claro que ha cambiado mucho el tono, la forma en que se hace radio, pero yo lo valoro de verdad porque hay una gran cantidad de radios, hay una tremenda oferta, hay radios para los rockeros, para los niños, para los teenagers, hay radios para la gente joven, para los más adultos, entonces esa oferta siempre es muy buena. Y en el caso, sobre todo de las radios juveniles, como es el caso de Carolina, es una radio muy informal, donde se trata al auditor como un amigo, como un partner, como un conocido. Entonces hay una complicidad y una confianza que antes yo creo que no se daba tanto. Antes era más segmentada la radio. Y ahora actualmente hay radios que yo le digo charquicán, que tocan de todo un poco, porque tocan a una música en inglés pegado con un clásico en español, no sé, por YouTube pegado con Yuri. O sea, hay radios para todo tipo de público. Los estilos radiales han cambiado con el correr del tiempo. De esa voz profunda y modulada, característica de los locutores radiales de antaño, pasamos a estilos relajados, comodismos, tal y como hablamos a diario. Y es que los formatos de los programas van evolucionando, así como lo hace la sociedad que los escucha. La radio es más cercana a la gente, absolutamente, más cercana al pueblo, porque uno habla como, bueno, muchos locutores hablan normal, hablan, por ejemplo, la radio juvenil, hablan como hablan los perros y todas esas cosas que se ocupan, digamos, el vocabulario de la juventud en las fiestas, en el colegio, en la universidad.
Y eso es lo que hace más cercana la radio al pueblo, que es lo que uno busca, la sintonía. Estamos hablando de comunicadores, de locutores, no estamos hablando de esa persona que solamente tiene una voz bonita. Obviamente que tiene que tener un perfil de mucha voluntad y estar interesado en todo lo que pasa. O sea, no te puede pillar una situación de coyuntura absolutamente pilucho sin tener idea. Entonces, yo creo que el trabajador de radio es un multiprofesional. Y la gente también ha ido cambiando su forma de relacionarse, ha ido dejando de lado la solemnidad, el protocolo. Antes los hijos trataban de usted a los papás, ahora los tutean, ahora se permite su garabato cuando viene bien tirado, tanto en la tele como en la radio. Entonces, hay una forma distinta de ver la vida, pero en esencia el medio sigue siendo el mismo. Y todo lo contrario, yo creo que se enriqueció. Existen varios tipos de programas, cada uno con su estilo marcado. Por ejemplo, los espacios informativos, que son en la actualidad uno de los géneros más programados en las emisoras. Junto a ellos estaban siempre los deportivos, que solo formaban parte de un bloque. Ahora se destinan horas y horas a este tipo de espacios en las radios. También están los programas de variedades, con contenidos variopintos, algunos heredados de la televisión. Tratan temas como humor, juveniles, entrevistas a personajes famosos, concursos, etc. También están los programas musicales, donde el tipo de programación está supeditado a la línea y estilo de la emisora. Lo que se necesita en radio, primero que nada tenés que llevarlo en el alma. O sea, la radio es un trabajo que tú tienes que pensar, porque hay mucha gente que trabaja en radio y cree que es un solo pituto, es un pituto nomás, que es como que en cualquier minuto se va a acabar. La radio hay que vivirla, es un segundo hogar, es una forma de vida. Yo siento que el cariño que la gente nos da es súper palpable y nosotros de una u otra forma tenemos que retribuirlo. Entonces tenemos un club deportivo que jugamos la pelota con los auditores, todas las semanas vamos cambiando los auditores que van a jugar a la pelota contra nosotros, nos invitan a asados, paseos, que a la playa, que vengan a Iquique, que vengan a Arica, Conce, en todos lados. Entonces, de verdad que es un cariño muy grande el que nos tiene la gente y yo creo que uno tiene que retribuir ese cariño de alguna forma. Uno de los momentos de gloria de las radios fue la llegada del personal estéreo. Permitió escuchar radio en cualquier lugar y movernos por la ciudad con la mejor compañía. Hizo su debut el 1 de julio de 1978, entregando la posibilidad de escuchar música en cualquier lugar y en cualquier momento. Algunos lo hacían con audífonos de delgados cintillos metálicos con dos pequeñas esponjas en los lados. Lo importante era sintonizar con la emisora preferida y, según estimó la compañía Sony, se vendieron cerca de 385 millones de personal estéreo en el mundo, marcando a toda una generación en los 80. La radio ha evolucionado desde donde se le mire, a nivel de contenido, de estilo y tecnología, todo para estar cerca del público, al servicio del auditor y conectando a generaciones tras generaciones de chilenos. Porque somos amantes de la radio, seguimos hoy en Cultura Verdadera haciendo un especial de ese aparato que sintoniza AM, FM y nos lleva a imaginar las cosas que a usted ni siquiera se le podría ocurrir. Usted también es un auditor y también quizás quiere sumarse a este desafío, ¿ah? Tírala redonda. ¡Oh! ¿Quién juega la pelota acá, estimados presentes? No, Freddy, malo para la pelota. Somos dos. Sin embargo, yo también quiero presentarme en este desafío porque quiero ver jugar a Alexis Sánchez. Sí, señor. Trepa, tuya, mía, para ti, para mí. ¡Ja! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos fue el balón, pero no importa. Atención, país. Aquí tiene uno menos, así que usted tiene más oportunidades. Alexis Sánchez nos propone un desafío. Sube tu mejor jugada al Facebook de Movistar Chile y ya estarás participando en el Movistar Street Challenge de tu calle a Londres. Una verdadera prueba de agilidad y velocidad con el balón que te puede hacer ganar un viaje junto a un acompañante a Londres para ver jugar a nuestro Alexis Sánchez. Invita Movistar y Huawei. ¿Dónde quedó la pelota? Qué desastre. Permiso, ¿ah? Oye, bueno, en la nota estábamos viendo los distintos estilos y sobre todo los nuevos estilos de la radiofonía. Freddy, ¿te sientes identificado como un nuevo estilo en la radiofonía? Sí, yo llegué, mira, en el año 2000, cuando se fue el Rumpi de Rock and Pop, se hizo este experimento del portal del web. Originalmente se llamaba Generación Quaker, el portal del webeo, con toda la cuestión de las páginas y todo eso. Entonces había una sección muy importante ahí que era el fono palanca. Y el fono palanca era una broma telefónica a alguien. Entonces
Entonces había como 30 personajes que hacíamos en ese entonces, conversaba con Lady Black y después con McManaman en su tiempo. Ah, como en el fondo una apología a la pitanza. Correcto. Entonces llamábamos a una persona y le decíamos, oye, estamos llamando ahí Carabineros de Chile, nos hacíamos pasar por Carabineros, sargento Salgado y sargento no sé, tantito, y le decíamos a una persona que no sabía que estaba coludida con nosotros, o al papá le decíamos, tu hijo está acá en la comisaría, chocó tu camioneta, ¿cachai? Y el tipo se volvía loco, echaba garabato y todo, al final era una broma, ¿cachai? Entonces, claro, era una forma de hacer radio. ¿Cuál fue la pitanza más peligrosa que tuvieron en aquella época, Freddy? Mira, a una señora le dijimos, creo que en el año 2006, 2005, por ahí, por la época de los discos, le dijimos que su hijo, que se llamaba Antonio y tenía 35, se había ido a Argentina y el tipo había viajado efectivamente a Argentina a comprar algo. Dijimos que se va a cambiar de sexo, que no sabía que éramos unos amigos, que queríamos decirle a la señora que realmente no se preocupara, pero que él se iba a poner pecho, se iba a poner poto y la tipo se pone a llorar, la señora se pone a llorar y le da un infarto. Esa fue como la más pelúa. Al borde del infarto. Después tuvimos que decir, señora, cálmese, una broma. Y, no, mi hijo, ¿por qué? Y fue súper heavy, ¿cachai? Mansa bromita. Claro. Y en fin, bueno. ¿Esa fue la más brava? Sí, esa fue la más brava. De menos calibre, imagino que mucha. Eso ocurrió en el Portal. Ahora en Los Magníficos es mucho más suave porque hay los niños escuchando. Entonces una de las cosas interesantes que pasan es que hacemos despertadores satánicos. ¿Cachai? Que en el fondo es cuando el niño va durmiendo en el auto y el papá llama y dice, oye, quiero hacer un despertador satánico. Ya, súbele. Y le sube toda la radio y nosotros, ¡despierta! Y lo despertamos. El nivel de trauma que puede generar eso. Sí, somos bien pesados con las tallas. Y lo otro entretenido, donde yo me siento muy representado de la nueva onda de hacer radio, de la nueva generación, es que va gente en la mañana a veces con los niños a tomar desayuno antes de irse al colegio. Llegan con café, llegan con brownies, para Pape, para mí, para Eduardo Pape Salazar, que es la persona que trabaja conmigo, ¿cachai? ¿Le llevan comida al estudio? Claro, llevan comida, llevan nosotros, encantados. Quiero sándwich de un palta con arrollado y un cafecito y llegan con eso. No, te pasaste. Así que imagínate, muy decidor eso de lo importante que somos nosotros. Yo creo que los lenguajes cambian, pero la complicidad y sobre todo la fidelidad sigue siendo más o menos la misma, Pablo, desde tu posición. Qué grandes historias, qué grandes complicidades justamente has logrado con muchas de tus auditoras. Porque siempre se habla de las auditoras de Pablo Aguilera. ¿Están así? Sí, yo diría que fundamentalmente es así. Incluso reclaman mucho los hombres a veces por el asunto de los premios. Tenemos concursos de que habitualmente son las mujeres porque proporcionalmente son las que más llaman. Pero fíjate que recibí una historia hace muy poco que era de un hombre y que me impresionó bastante en realidad. Él contaba que estaba estudiando en la universidad, conoció una niña en la pensión donde estaba, tuvieron una relación, la niña quedó embarazada, la niña se va al norte porque era del norte y no la ve nunca más. Y perdió la relación, después supo que se había casado, en fin. Un día cualquiera, habían pasado 17 años, dice que está esperando micro y se acerca una jovencita y le ofrece actividad sexual. Ya. Me dice, yo reconozco que soy un hombre bien intenso, bien caliente fue lo que dijo. Perfecto. Entonces, acepté el requerimiento de la cabra y nos fuimos a un motel. Tralala. Entonces, era mayor de edad, lo primero que pregunté, o no, sí, me dice, ella tenía 19 años, una cosa así. Entonces, además, como que se jactó un poco de esto de él ya tenía 40 y tantos, cerca de los 50, de haber conquistado a una lolita, digamos, de esa edad. Entonces, paréntesis, fue una conquista. No es que esta chica se dedicaba al comercio sexual. No, se dedicaba al comercio sexual. Perfecto, ya. Pero él siguió la relación con la niña. O sea, le pagó los servicios y todo lo demás, pero siguió viéndola y se transformó en una relación ya periódica, digamos. No sé si cada vez que estaban juntos... O sea, no se lo pagó en cuotas, ¿no? Sí. Claro, se lo iba pagando en cuotas. Bueno, resulta que un día está en el supermercado a comprar algo y se encuentra con su antigua polola. Ella lo conoció a él. Y le dice, mira, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Tú sabes que tenemos una hija? Sí, le dice él, pero nunca tú me dejaste verla ni nada. Bueno, ahí está comprando... Estaba en otra sección del supermercado comprando nada. Entonces se la muestra y era la misma niña con la cual había sido durante un año, habían sido amantes así, entre comillas. Entonces, la verdad es que lo encontré, bueno, la gente, para que te cuento las opiniones de las auditoras, qué sé yo. Qué brutal. Pero era como una tragedia griega, entonces yo decía, ¿y qué hago? ¿Qué hago ahora? Además la niñita estaba metida en droga y cosas por el estilo, por eso se prostituía. Entonces era un dilema contado por un hombre
que afectó bastante, porque estuvimos toda la mañana conversando con las auditoras, en fin. ¿Cómo reacciona Pablo Aguilera frente a una historia de esa naturaleza? Lo que decía un poco Leo Caprile, ¿no? Sí. No solo un comunicador, aquí hay que ser un poco psicólogo también. Fíjate que lo primero es el poder sorprenderse todavía, después de tantos años. Yo llevo en la Pudahuel 29 años con el mismo programa a la misma hora y contando una variedad de historias así la gente. Que no se te agote la capacidad de sorpresa. En segundo lugar, poder delegar tu discurso en la opinión de la gente, porque la gente es bastante más sabia de lo que uno puede imaginarse y te va dando pautas con respecto a lo que puede hacer esta persona. Claro. O sea, en definitiva, la recomendación era que él actuara, por último, como padre, frente a lo que había sucedido, y que también censuraban el hecho de que hubiese dejado pasar tantos años, 18 años, sin haber averiguado qué pasaba con la niña. De hecho, lo que pasó con la niña era bastante terrible porque había terminado la prostitución en la calle. Entonces, algo pasó ahí, faltó apoyo, qué sé yo. Y la gente te va orientando, y que ahora lo que tenía que hacer él es dedicarse todo el resto del tiempo para tratar de rescatar a la niña, primero de la droga, y de la situación que estaba viviendo. Oye, realmente increíble. Dando vuelta a la página, Bea, en el mundo de las noticias, los nuevos lenguajes, ¿cómo los vas sintiendo, los vas palpando? Yo viví todo el cambio de cuando los noticieros los leían los locutores y cuando pasamos los periodistas a ser los conductores de los noticieros. A mí me pasó eso ya trabajando. Me acuerdo ¿Qué tan radical fue el cambio? Fue importante. Yo me acuerdo que cuando partí trabajando, nosotros, o sea, uno nunca proyectaba en ese momento que podía entrar a un locutorio tú a leer noticias en algún momento. Nunca. O sea, de hecho, nosotros no entrábamos, yo no entraba al locutorio. Nosotros hacíamos el libreto con todas las copias, los calcos y todo lo demás. Y tú se los pasabas al editor, y el editor iba armando para el control, para el locutor, y quedaba una copia para el editor. Y así era. Y nosotros no entrábamos al locutorio. Y yo sabía que esa era mi pega. Hasta ahí nomás llegaba. Y me encantaba la radio. O sea, se trabajaba de esa manera. Además, perdón, había una razón de ser. Había, hasta antes del golpe de Estado, había un sindicato de locutores que era muy cerrado, muy poderoso, y no dejaba que un periodista leyera noticias. Incluso hubo colegas periodistas que salieron de la televisión y no pudieron seguir leyendo boletines. Después se terminan los sindicatos y todo, y ahí se abren las puertas para que el periodista pueda leer noticias también. Sí, yo estaba en la radio chilena cuando se produjo el cambio, porque yo llegué a la radio y todavía había locutores que leían, parejas de locutores, las noticias durante el día. Y viví todo el cambio que ya lo había vivido la tele. En la tele ya había pasado el cambio de los locutores que leían noticias a los periodistas que leían. Y después siguió la radio. Me acuerdo que vivimos todo eso en la radio. Y por eso es que en algún momento me tocó empezar a conducir noticias. Pero no era algo que uno proyectara. Y claro, se cambió radicalmente porque de partida se volvió el lenguaje un poco más laxo, o sea, no en el sentido de hablar mal, pero se hablaba menos el locutor y más en normal, digamos, había una noción de esa cercanía con las personas. Beatriz, los formatos o quizás las formas han ido cambiando, pero la radio, sabemos, va a seguir viviendo, ya sea en el FM, en el AM o ahora último en la internet y la proliferación de las radios en la web. Tenemos que despedir el capítulo de hoy, tenemos que hacer un segundo capítulo de radio porque quedamos todos alucinados con el tema. Antes de decir adiós, tenemos que agradecer al restaurante Pisco Sour que nos alimenta, nos trae cositas ricas, ese ceviche, ese pulpito y ese Pisco Sour. Hay delivery, así que si usted no es bueno para cocinar, se pide un delivery al restaurante Pisco Sour y queda pero como rey o como reina. Agradecemos a Freddy, a Beatriz Sánchez, a Pablo Aguilera, a don Javier Miranda, infinitas gracias, don Sergio Campo y por supuesto Manuel Antonio Garretón. Yo me voy a la radio ahora porque a las 6 de la mañana salgo al aire. No, y Freddy, ¿a qué hora despierta? Yo me levanto a las 5. A las 5, oye, les agradezco por estar con nosotros. 5 para las 5, me levanto 5 minutos antes. Qué madrugada. Técnicamente estamos durmiendo. Despedimos el capítulo de hoy. Vienen nuestros amigos de Así Somos. Cuídense mucho y será hasta mañana cuando hagamos un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas a las 22:30. Síguese en la red. Hasta la próxima. Chao. Gracias.